Hola, en este video se explica un tema que nos afecta a cada uno de los seres humanos, el exceso de personas o el fenómeno de la sobrepoblación. Pero, ¿qué es la sobrepoblación? Es una pregunta que apartaremos y responderemos más tarde. Antes de hablar del fenómeno, es necesario explicar cómo llegamos a esa conclusión, describiendo así los datos específicos sobre la población y cómo se distribuye la misma. Para estudiar una población se necesita conocer varios datos. El principal es el número total de habitantes o población absoluta. Esto para calcular la densidad poblacional. Se necesita analizar la fecundación, natalidad y mortalidad para saber cómo evoluciona dicha población. Para saber si la población crece, debemos calcular el crecimiento natural o crecimiento vegetal y los movimientos migratorios. Por último, se debe conocer la estructura de la población por edad y sexo. La población no se distribuye de una manera uniforme, sino que se concentra en regiones más favorables y ricas, ya sea por cualquier razón histórica. La mayoría de estos asentamientos son en las ciudades. Actualmente, los países más poblados son China, Estados Unidos, India e Indonesia. Un factor que interviene en la distribución de la población son las migraciones. Las migraciones son desplazamientos de la población que implican un cambio en el lugar de residencia. Actualmente hay 210 millones de personas que no viven en sus países de origen y de estos el 60% vive en los países más desarrollados. Ahora sí se puede definir qué es la sobrepoblación. Este es un fenómeno que se produce cuando una elevada densidad de población provoca un empeoramiento del entorno, una disminución en la calidad de vida o situaciones de hambre y conflictos. Según el sitio web de las Naciones Unidas, en 1950 había en el planeta 2.6 mil millones de personas en la Tierra. En 1987 se alcanzó a los 5 mil millones. En 2019 nos volvimos un planeta de 7.7 mil millones. ¿Pero a qué se debe este número simplemente desproporcional? ¿Quién habitaba en el planeta en 1750? Menos personas que las que viven ahora en China. Sí, es correcto. Pero, debido a ciertos avances dados en el siglo XIX, estos, de índole tecnológica, muchos de los problemas que afectaban a la humanidad y mantenían una alta tasa de mortandad han desaparecido, entre ellos la mejoría de la industria agrícola, el avance de la medicina y el aumento de la higiene. Admito que es sumamente triste el haber perdido el gran impacto que tuvo en otros siglos la gran reguladora poblacional. Esta es la muerte. Pero ¿qué tal si por ella no existía, por el impacto que yo tenía antes, perdón, no existieran las ideas de Foucault, Sartre, Husserl, Freud e inclusive las nuestras? Se tiene registrado que el mayor aumento de la población mundial sucedía en el lapso de 110 años, desde 1850, en el que había 3.000 millones de personas, a 1950, año en el que se duplicó la cantidad de la centuria pasada. Este hecho fue bautizado como explosión demográfica. Ya dejando la explicación del fenómeno que sufrimos, pensemos qué será de nosotros en el futuro. Según las Naciones Unidas, se espera que en 2030 seamos 8.3 mil millones de personas las que habiten el pequeño planeta Tierra. En 2050, 9.7 mil millones de personas. Y en 2100, 11.2 mil millones de personas. ¿Imaginan un mundo con esa cantidad de habitantes? No serían las primeras personas en imaginarlo, ya que se han producido obras relacionadas con el tema. Estas están basadas en futuros distópicos en los que la cantidad de individuos que habitan el planeta se ha vuelto un problema gigantesco. Entre los guiones tenemos a Soylent Green de Harry Harrison, una película que trata de un detective del siglo XXI que aprende el horrible secreto de la realidad acerca de la escasez de alimentos. 3% de Pedro Aguilera es una serie que nos muestra un futuro no muy lejano donde los ciudadanos luchan para formar parte del grupo de los privilegiados y así evitar caer en la devastación. Y ¿Qué le pasó al lunes? De Tommy Wirkola, una película que relata la vida de unas trillizas en un futuro donde no se permite tener más de un hijo.
Estas se hacen pasar por la misma persona para tratar de escapar del control del gobierno. Estas producciones no están muy lejos de la realidad, ya que la sobrepoblación es un problema que se ha desarrollado con los años. Esto provoca explosión de recursos naturales, disminución de áreas verdes, extinción de varias especies animales, aumento de la demanda de agua, conflicto entre naciones por recursos, aumento en la contaminación, daño a la capa de ozono. La solución. Ahora sí, la verdadera solución. En los lugares más poblados se puede implementar una ley de un solo hijo por familia. Claro está, a la excepción de los primogénitos, sean mellizos, gemelos o derivados.